Lo que me llama la atención, pregúnteme qué cosa, pastor, qué cosa le llama la atención. Pero atáqueme, dígame qué cosa. Es que Él no volvió ahí para crear los peces. Ya los peces Él lo había creado en Génesis capítulo 1. Y usted sabe la Biblia. No fue que cuando Jesús llegó creó los peces y por eso alcanzaron peces. No, los peces estaban ahí en el agua. Pero el vacío que tenían, lo tenían a ellos haciendo esfuerzo en el lugar incorrecto. Cuando Él habló, le digo, tírenla a la derecha. ¿Cuántos discípulos habían? Y solo uno reconoció quién era el que estaba hablando. Porque solo alguien que tiene intimidad reconoce la voz de Dios. Hay algo aquí que voy a exterminar con los religiosos. Una cosa es escuchar prédica y la otra es reaccionar a la prédica. Los 7 oyeron la palabra que dijo, tírenla a la derecha. Los 7 oyeron que Él dijo, hijitos, pero estaban así. Los Juan dicen, es Él el que está hablando. Me está moviendo las extrañas. Es Él el que está hablando. Se me acaba de pelucar el cuerpo. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Diga conmigo, Jesús se manifestó otra vez. Bien, digan conmigo, Jesús se manifestó otra vez. Ok, seguimos leyendo. Dice, junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y encontraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Diga conmigo, aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le digo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Cuántos comieron pescado por ahí hoy? Ayer. Nadie. Voy a hablarle de los peces un poquito también. ¿Cuántos comieron pescado? 3 gente nada más. La cosa está dura de verdad, gloria a Dios. Jesús le dijo, ¿hay algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? A mí me gusta subrayar, no me gusta leer así como muchos leen. Subrayar, poner atención a ciertas cosas, ok, porque en el mensaje va a ser importante. Mire lo que le dice el verso 5, y le digo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Entonces le digo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, porque la gran cantidad de peces, Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Señor, gracias por tu palabra. Ella tiene poder. Y yo en esta tarde, Señor, te doy gracias. Quiero que oremos y te pedimos que nos traiga una revelación, que abras el cielo, que partas el pan, que muestre tu gloria. Todos estamos orando. Oren en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Solo una palabra nos puede transformar, y queremos que al salir de aquí podamos decir, hemos visto a Dios y hemos sido transformados. Señor, que no volvamos igual, vacíos, desanimados, desalentados, sin fuerzas, porque a veces, como cualquier humano, pasamos esa
dificultades, pero tu palabra es medicina a los huesos. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene vida. Y yo sé que el espíritu de tu palabra nos acompañará esta tarde y desbordará, Señor, en nuestra vida ese vigor, esa fuerza, ese ánimo, para que salgamos de aquí como una antorcha encendida, iluminando el camino de los que están perdidos, confundidos y oscuros. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria, honra, poder. Glorificamos el Hijo con un aplauso. Dáselo. Usted puede hacerlo mejor, dáselo como evangélico ahí. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Mire a alguien y dígale: Dios es fiel. Amén. Voy a predicar bajo el tema. En inglés es When the one who rose from the grave visits you. Dígale eso a alguien que esté cerca de usted. Los que hablan un poquito inglés, dígaselo ahí. Los que están en español, esperen la traducción ahora. Dígale ahí: When the one who rose from the grave visits you. ¿Eh o no? Cuando el que se levantó de la tumba te visita. Eso es lo que va a pasar hoy. Dígale: hay una visita que huele a resurrección. Ah, no, por aquí no hay nadie. Qué tristeza. A ver, otra vez, dígale a alguien, mírelo, sáquele el dedito y dígale: el que resucitó te va a visitar. Quiero que analicen esto. Cuando el que se levantó de la tumba te visita. Juan capítulo 21 es un relato de esto. Ahí no es, ahí, por eso digo repitan, para que graben el contexto, sepan dónde estamos parados. Mire el texto que dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez. O sea, no fue que vino por primera vez, era la segunda visita. Y ojo, estaban en el mismo lugar donde Jesús lo había sacado antes de morir. ¿Se ha puesto usted, déjeme empezar de menos más, se ha puesto a pensar en el viernes de la crucifixión? Todo lo que pasó desde la casa de Caifás, el derramamiento de sangre, hasta el Gólgota. Todos esos días difíciles, el viernes, yo creo que aquí hablaron de las 7 palabras. Una de las últimas palabras en griego es tetelestai, que significa ha sido consumido en su gran totalidad. Entonces esa palabrita, cuando sucedió, los cielos se oscurecieron y sucede algo. Ahora meten a Jesús en la tumba. Lo que me llama la atención es que existen actualmente alrededor de 4,000 religión. El evangelio no es religión, es poder, ¿verdad? A menos que hayan evangélicos de la versión religiosa aquí. Pero el evangelio es poder, no es religión. Entonces esta es la iglesia de Cristo, y Él fundamentó su iglesia sobre su nombre. Y por eso hay algo que me llama la atención. Yo no sé si usted, cuando usted lee la Biblia, eso aparece en la película, en The Chosen, en todas las películas que narran la muerte y la resurrección de Jesús. Usted se da cuenta de algo curioso que en mi vida yo he visto. Yo sé que usted tampoco. Que lo meten en la tumba, ya está muerto, ¿verdad que sí? Lo meten en la tumba, está muerto. Vengan a la palabra conmigo. Y encima de que está muerto, le ponen 2 guardias a cuidar a un muerto. No entiendo. Qué tristeza los ateos. No creen, pero creen cuando no creen lo que creen. ¿Cómo lo explicamos? No te están durmiendo todavía. El cerebro no lo han arrancado. O sea, no están entendiendo. Están cuidando al maestro, que se supone que ellos dicen que no es el Hijo de Dios y que no va a resucitar. ¿Qué hacen 2 guardias romanos cuidando un muerto? Y no obstante a eso, no se conforman con 2 guardias. Ponen una piedra gigante que 50 hombres, según los estudios, no podían moverla, menos 12 discípulos. Y no conforme a 2 guardias, una piedra, ponen un sello también. El domingo, los guardias desmayados, la piedra removida y los sellos quebrados.
oh, yo siento el poder de Dios. Hay unos documentales que narran acerca de los soldados que estaban ahí. Cuando los sentaron para entrevistar qué había sucedido, se desmayaron de nuevo los soldados. Esperaron que se parara para que explicaran qué fue lo que había pasado y se desmayaron otra vez. El argumento es, y la Biblia lo dice, que ellos tenían que argumentar que hasta hoy el argumento era que los discípulos se robaron el cuerpo. Así que hay una corte, el sábado hay un silencio. Los discípulos están tambaleando en la fe. Las teorías de Jesús parece que está cayendo por tierra, porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios, ahora se murió. Hay un silencio en todo Jerusalén. Nadie comprende nada, los discípulos no entienden nada. Me imagino algunos claudicando en dos pensamientos, otros diciendo, pero si Bartimeo está ahí, el Bartimeo, el ciego, la niña, la hija de Jairo resucitó, y cómo es que mentira ahora todo lo que él dijo, cómo ese hombre se muere y se apaga todo. Los discípulos estaban ausentes de Jesús, y usted sabe que sin la presencia de Jesús no se puede vivir. Yo no sé si usted puede, pero yo no puedo vivir sin Dios. Yo quiero un amén de aquellos que reconocen que no pueden vivir sin la persona de Jesús. Así que trate de imaginar, no una semana que cualquiera pone religioso por ahí. Trate de imaginar el silencio que irrumpía todo Jerusalén. Era un caos. La muerte era un caos, la realidad. Él en el sepulcro. Entonces ellos quieren argumentar que los discípulos entraron a la cueva, al sepulcro, y se robaron el cuerpo. Dice la Biblia que hasta hoy están discutiendo eso, porque quieren negar la fe, quieren detener la iglesia, y no hallan la forma, porque ninguna de esas religiones se puede comparar a un elemento que no tiene ninguno. La única institución que tiene un líder que murió por sus seguidores. Yo sé que ustedes van a entender eso un día, pero bueno, la única, dígale al lado, la única, si quiere llamarle religión, llámesela, vamos a tomarle nombre secular. La única religión entonces que su líder murió por los seguidores, Jesús. No hay otra. ¿Conocen una otra por ahí? No hay. Por eso el signo de nosotros, la cruz, es la locura más grande que nadie podrá entender. Porque Él no sanaba a los enfermos ayer, Él sigue sanando hoy. Los ciegos no veían ayer, Él sigue sanando a los ciegos hoy. Hebreos 13:8 dice que es el mismo, es inmutable, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que vamos a tener que repetir todas las veces: la tumba está vacía, hasta que ustedes se vuelvan un disco rayado. Diga conmigo: la tumba está vacía. Cuando usted dice eso, el cáncer que está al lado de ti se quiere salir huyendo, porque sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguillón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No pudieron detener. Exhibió a Satanás públicamente. Así que cuando ellos le digan, los ateos, que los discípulos se robaron el cuerpo, qué raro. Dice la Biblia, Lucas escribió, dice que cuando entraron al sepulcro, el sudario estaba doblado, así como esto, en orden. Yo no sabía que un ladrón va a la casa, se roba la caja fuerte y destruyó la cama y la quiere arreglar. Jesús le dio señal de que el que se levantó era el mismo Dios de orden, el mismo que ordenó el Génesis. Le digo, discútanlo, pero hay evidencia de que dejé la tumba vacía. No van a encontrar los huesos. Alguien grite amén a eso, por favor. En ese silencio rotundo que había mientras no llegó el domingo por la mañana. Usted tiene que entender algo: el domingo por la mañana de Israel no es el mismo horario que nosotros. Ellos comienzan jueves a las 6 de la tarde, viernes a las 6 de la tarde, un día. Así que el viernes era jueves a las 6 a viernes a las 6 el primer día, viernes a las 6 a sábado a las 6 el segundo día, y sábado a las 6 y domingo a las 6, que todavía no son las 6, es el tercer día. Ok, así que si tuviéramos que hablar una hora de resurrección, es ahora a las 6 para allá. Entonces, antes de eso, porque hay una palabra de Dios para ustedes hoy. Cuando el que se levantó de la tumba te visita, hoy te va a visitar en tu casa, va a visitar a tus hijos, va a visitar tu finanza, va a visitar. Alguien grite amén.
pasó todas esas horas de silencio? Tres cosas sucedieron. Yo lo analicé y se lo quiero predicar. Tres cosas. ¿Qué sucedió mientras él está en la cueva? La cueva no se mueve. La gente que seguía a los discípulos dice: ah, tu maestro se murió, no era inmortal nada, viste que no era un Dios nada. Los discípulos, estoy seguro que su fe estaba tambaleando también, porque estaban acostumbrados todos los días, ya a esa hora, el domingo, a la hora en que ellos estaban caminando el sábado, porque equivalía el sábado, a esa hora sucedían cosas. Acuérdense bíblicamente que Jesús iba a la sinagoga. Y él no iba como los demás religiosos. En la sinagoga hay registro bíblico que él entraba e interrumpía la costumbre y siempre estaba sanando a alguien. Así que ahora ellos están parados frente a un sábado en pausa, un sábado en vacío, un sábado donde Dios no habla. Yo no sé si ustedes han vivido días donde tú dices: no siento a Dios, no siento la presencia. Si los apóstoles lo vivieron, usted lo va a vivir también. Mire a alguien, dígale: si los apóstoles lo vivieron, ustedes lo van a vivir. Lo cierto es que ese silencio, ese vacío va a ser visitado en cualquier hora. Y en cualquier momento hay un viento que se va a meter en esta casa, que va a traer la visita de un Dios que está vivo y que sigue teniendo poder para hacer milagros extraordinarios, para romper cadenas, abrir puertas y hacer cosas que cualquiera otra religión no puede ver ahora mismo. Se llama la presencia de un Dios vivo. Diga conmigo: era sábado. Dígalo: era sábado. Un silencio. Como ayer, todo el mundo reflexionando, comiendo pescado. Y la pregunta es: ¿qué está sucediendo en la tumba? Bueno, mientras exteriormente hay un silencio, el Sanedrín estaba celebrando con champaña. Dijeron: ya acabamos con ese hombre. Que acuérdense que el problema del Sanedrín era: no prediquen en ese nombre, no hablen en ese nombre. Por eso cuando usted mueve a Jesús de la iglesia, cuando tú mueves a Cristo de tu fe, tú moviste todo. Porque a ti no te están peleando por ser cristiano. Al diablo no le interesa tu falda ni mi pantalón. A él le interesa que Jesús esté en ti. ¿Por qué? Porque a ese nombre, a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que él es. Textos antes revelan que Pedro fue expuesto ante el concilio cuando mataron a Jacobo. Y ustedes se acuerdan. Y le dijeron: no, mira, hagan lo que quieran, pero no prediquen en ese nombre. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió y dijo: yo no obedeceré a los hombres más que a Dios, porque en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre de Jesús. Ahora hay tanta doctrina que Jesús era un profeta más, que Jesús era esto. Claro, porque el que no tiene el Espíritu Santo no va a poder ser revelado el Hijo, porque el que revela a Jesús es el Espíritu Santo. A Jesús no lo revela tus razonamientos ni tu estudio, es el Espíritu. Y el Espíritu no da información, da revelación. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el Espíritu Santo? El único autor que está con el que lee su libro al mismo tiempo explicándole el libro. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él dice que Él da testimonio a nuestro espíritu. Por ejemplo, yo voy a hablar de la tumba y Él se pone al lado de ti y dice: lo que Moisés está diciendo es verdad. Y tú preguntas: ¿por qué? Romanos 8:11 dice: el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba está en vosotros. ¿Usted no está entendiendo a Pablo? Si ese Espíritu lo levantó de los muertos, yo pregunto: ¿no te va a levantar a ti del desánimo? ¿No te va a quitar a ti el dolor de hueso? Dígame si no te va a arrancar el cáncer. Todo lo que... Pero mire. Tráigalo. Pablo le llama el Espíritu de vida. Es el mismo Espíritu. Le cambia la frase: donde Él está hay vida. Tú no estás oyendo que donde Él está hay vida. Cuando Él llegó la primera vez hubo ruido, hablaban en lengua, estaban ebrios. Yo hablé eso el martes. Quieren apagar al Espíritu Santo. La iglesia con sus religiones, los pastores con tanto orden y tanta ética, están apagando el fuego. Y la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu. La palabra apagar en el griego quiere decir: no cortes el fuego. Dile a alguien: no corte el fuego. Porque donde está el Espíritu hay libertad para gritar, para saltar, para aplaudir.
Dale la mano a alguien, dile el mismo espíritu. Dile el mismo espíritu. O dígalo con vida, con vida. Con vida. Yo predico un Cristo vivo, I'm sorry. Dígale el mismo espíritu. No hagas eso así con pereza. No, eso tú no estás oyendo que Él levantó a Jesús de los muertos. Él te va a levantar esta tarde. Te va a dar la fuerza que necesitas para caminar el resto de la semana. Te va a abrir la puerta que no se abren. Va a romper la cadena que te atan y va a darte el milagro. Analice. Ese mismo espíritu está en vosotros. Entonces, cuando yo hablo de la tumba y tú oyes a alguien diciendo eso es mentira, el espíritu te da testimonio y dice: yo estaba ahí. Eso que él está predicando es verdad, porque yo estaba ahí. Yo fui el que lo levanté. No es María, es Él. Cuando María le pregunta al ángel: ¿y cómo será este nacimiento? ¿Y cómo engendraré este hijo si yo no he conocido hombre? El ángel le dijo: será obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien materializó a Jesús. Por eso Jesús dijo: yo me voy, pero le dejaré otro consolador que lo va a guiar a toda verdad. Él me glorificará, porque Él hablará todo lo que oyere del Padre. ¿Vieron? Entonces, estas realidades, estas verdades no se pueden saber si el Espíritu no te diría y te da testimonio que lo que yo estoy hablando es real. Siéntese, pero no siente el gozo. Estoy dándole los pilares. Así que miren qué pasa. El sábado, mientras parece un silencio para algunos, Él estaba haciendo algo. Él no estaba en la tumba. Él había descendido. El único predicador que se fue al infierno puso un púlpito y dijo: voy a predicar esta noche. Y hasta los demonios tuvieron que sentarse. Así dice la Biblia, que descendió a predicar a las almas de los encarcelados. Y el diablo dijo: ¿y qué vienes a hacer tú aquí abajo? Yo sé que tú predicas en la sinagoga, en las esquinas, en la barca de Pedro y todo ello, pero también vine al infierno a decirte que se te acabó el poder, que me vas a entregar la llave, porque a mi iglesia le voy a dar la autoridad. Por eso dice que colocó al diablo debajo de nuestros pies. No, yo lo que estoy esperando es una reacción de una iglesia que entiende que hay poder, que hay poder, que hay poder. Así que escuchen, por otro lado están los discípulos. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron? Mire lo que hicieron. Juan relata un poco de lo que hicieron ellos. Se le tambaleó la fe a todos. Volvieron atrás. Porque cuando Jesús no está, hay un vacío. Y el vacío hace que tú vuelvas atrás. El dolor que irrumpía el corazón de Pedro, lo entiendo, a Juan. Él fue que le dio sentido a ellos. Si ustedes leen bien el capítulo 21, dice que después de esto Jesús se fue otra vez a visitar el mar. Sabía dónde encontrarlos, porque sabía de dónde Dios lo había sacado. Y ellos no tenían nada que hacer, estaban ociosos. Ya me imagino que tiraron la toalla y dijeron: bueno, se acabó todo para nosotros. No hay cómo vamos a predicar a la gente de alguien muerto. Sus agendas se cayó porque Él murió. Los viajes que tenían cayó porque ellos no tenían la cara para ir a Jerusalén y a Samaria como lo hacían anteriormente, empoderados por Él mismo y enviados de dos en dos. Ya no había una autoridad, ya no había una moral para decir: vengo a predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la gente estaban en el caos de la noticia. Así que ellos dijeron: no sabemos qué hacer. Ya habíamos dejado nuestro negocio, habíamos dejado a nuestras esposas en la casa, habíamos dejado las empresas, lo habían dejado todo. Recuerde que cada vez que Jesús se le apareció, le decía: déjenlo todo y síganme. Así que no sabían qué hacer, y lo que hicieron fue volver a la vida pasada que tenían. Y eso es lo que sucede cuando hay ausencia de la presencia de Dios. Queda comprando la lotería que compraba antes. Queda consultando los brujos que consultaba antes. Queda divagando en pensamiento y comiendo basura de doctrinas sin fundamento del Hijo de Dios. Dígame que están por aquí, sigo predicando.
Así que Jesús se fue. Ellos estaban vacíos. Diga conmigo, estaban vacíos. Todo estaba vacío. ¿Y qué hicieron? Pedro se le da la brillante idea y dice: voy a pescar como yo hacía antes. Déjame dejar esa Biblia porque no hay forma de predicar. Se nos murió el líder, se nos murió el hombre. La gente ahora mismo no nos va a creer. Tal vez vamos a esperar que pasen 7 años para ver si la gente vuelve a creernos. Ya todo el mensaje se nos fue por tierra. Imagino a Juan conversando con Felipe, y era el sábado, el Sanedrín celebrando, diciendo: acabamos con ellos, seguimos con nuestra política, seguimos con todo lo que teníamos planeado. Se fueron al mar a pescar. Dice la palabra, ustedes leyeron conmigo, que estaban pescando toda la noche. Recuerden que Pedro no deja de ser el experto que era cuando Jesús lo había encontrado en el mar la primera vez. Él sabía a qué hora pescar. Así que estaba en la misma situación que en la primera vez, pescando. Si leen el texto, y dice que no habían hallado nada. Cuando Jesús llega al mar, le grita: hijitos. Ellos no sabían que era él. Me imagino a ellos concentrados: de ese muchacho, sigamos, no sale nada, tenemos 3 horas pescando. Andrés, tira la red un poquito más. Me imagino la conversación que tenían. Estaban en el mismo fracaso. No van a predicarles, pero ustedes no tienen ganas de oír. Es un problema. Diga conmigo, estaban en el mismo fracaso. ¿Sabe por qué? Le voy a dar algo. Deseos sin la voluntad de Dios es fracaso igual. Esfuerzo sin Dios es fatigarte, es hacer algo más. Dios no te está mandando a hacer algo para llenar espacio. Dios te está mandando a entender que cuando Él te llamó para algo, aunque tú no veas nada, mantente en la palabra que se te dio. No te muevas aunque los días sean oscuros. No te muevas aunque el cielo se haya oscurecido. Dile a alguien: no te muevas aunque el sábado sea silencioso. Ese silencio donde tú sientes a veces que Dios no te habla, que no te dice nada, tú no sabes qué decisión tomar. Pues vine a profetizar en este domingo de resurrección que tu silencio está a punto de ser irrumpido por la voz del que está pronto y está próximo a pararse en la orilla, a gritarle a los discípulos: hijitos míos. No ataque, me voy para Miami a predicar esto de nuevo. Dile a alguien cerca de usted: tu silencio se va a romper en cualquier momento. No hagas nada que Dios no te ha mandado a hacer. No vuelvas a la vida de atrás. No vuelvas al pasado. Espérate hasta que Él llegue. El que resucitó está a punto de visitarte. Y no te va a visitar como la primera vez, porque la primera vez te visitó Jesús. La segunda va a venir Cristo. Él era Jesús antes de morir, pero era Cristo después de morir. Quiero saber si hay alguien que está listo para que lo visite el ser que dejó la tumba vacía. ¿Qué sucede cuando Él te visita? Se va el fracaso, se va el vacío. Diga conmigo: cuando Dios me visita, se va el vacío. Vamos, 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 que ya me voy. Agarre a alguien, dígale: cuando el que resucitó, cuando el que se levantó de la tumba. Dígale al lado, ¿entienden inglés para decírselo en inglés? Toque a alguien, celébrelo. Ya le voy a soltar el rema, pero avívelo. Dile: el que se levantó de la tumba va a venir otra vez. Se va a manifestar otra vez. La crisis se va a ir de tu casa. El fracaso se va a ir de tu vida. El vacío se va a detener. La familia se va a volver a unir. Los recursos van a volver a venir. La resurrección no es para ser así. La resurrección es para interrumpir el fracaso, interrumpir la vida de atrás. Se va a ir la miseria, se va a ir la pobreza, se va a ir el dolor, se va a ir el luto, se va a ir el vacío. Ojo, atácame que quiero darle una palabra. Dice que habían pescado. Por eso le dije: repitan. Mire lo que dice ahí: estaban toda la noche en la playa y no habían pescado nada. ¿Se acuerdan la primera vez cuando Jesús visitó a Pedro? Era la misma situación. Entonces a veces queremos hacer esfuerzos
Hay gente llena de deseo, y deseo sin Jesús es esfuerzo en vano. Sueño sin Jesús es esfuerzo en vano. La gente cree que por soñar en grande pueden lograr el éxito. Eso no es así. Tú no eres un soñador, tú dependes de una palabra. Ellos tenían que entender que se le dio una palabra, que él podía estar en la tumba, pero ya él le había dicho que el templo será destruido en 3 días y en 3 días se construirá. El problema es que a veces oímos palabras y no captamos la voz de Dios, y por la ausencia de captar y el ánimo de oír a Dios, vivimos en fracaso continuo. Vivimos intentando sacar peces de donde no hay. Vivimos tratando de buscar éxito en donde Dios no nos ha mandado. Él te sacó del mar. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces volviendo al lugar donde Dios te sacó? Si ya Dios te sacó de ahí, ¿qué haces volviendo? No intentes tener éxito. Óigame, no intentes tener éxito de donde ya Dios te sacó. No lo vas a tener. El éxito no es a tu manera. Hay gente que quiere tener éxito a la manera de ellos, y eso no camina con Dios. Obedezca la palabra, sujétese a la Biblia, camine con la palabra. Dios no habla, y aunque parezca que Dios está ausente, mantente en la palabra. Agárrate de la palabra. Los discípulos por momentos se soltaron de la palabra, pero algo sucedió tremendo. Cuando Jesús resucita, no se va al trono, va a visitar gente. Hay varias visitas que hizo. Oh my God. Y entre una de ellas fue a visitar a los discípulos. Mire lo que dice la Biblia, que estaba ahí Simón, Pedro, 1. 2, Tomás, Dídimo. 3, Natanael, el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, que representan 2, van 5. Y dice, y 2 discípulos más. Significa que habían 7 ese día en la barca. Y él ya se levantó. Ya los guardias están desmayados. Ya la piedra removida, y Jesús está visitando gente. Yo no sé si usted lo espera, yo sí lo espero. Si usted cree que esa Semana Santa come bon y pescado, quédese ahí hartando bon. No, yo quiero una visita de Él. Diga, quiero una visita del que dejó la tumba vacía. Yo no quiero al que me bautizó, yo quiero al que resucitó. Que me visite con poder. Habían pescado toda la noche. Diga conmigo, habían pescado toda la noche. Digan conmigo, habían pescado toda la noche. Vamos, mi amado, yo dormí 2 horas para venir a predicarle. Usted no tiene ánimo. Yo tengo más ánimo que usted. Otra vez, habían pescado toda la noche. Lo habían intentado con su experiencia. Dígalo, lo habían intentado con sus estudios. Pedro era diestro y experto y lo había intentado, y el fracaso siguió igual. En el mismo mar volvió a intentar y el fracaso estaba igual. Hasta que una voz se escucha, y la voz grita: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron: Señor, no hay nada. Seguimos vacíos. La barca sigue vacía. Nuestro corazón sigue vacío. Nuestra vida sigue vacía. La ciudad sigue vacía. A esta gente le cambiaron la Semana Santa. Le dijeron que el domingo de velorio fue. Yo no veo una actitud de resurrección. No, digo que no siento una actitud de resurrección, de fiesta. Mire a alguien, dígale: hay alguien que te va a visitar y se va a acabar el vacío, se va a acabar la escasez. Profetícele. Yo estoy profetizándole. Se va a acabar la escasez. Tu nevera se va a volver a llenar. El trabajo, te van a abrir la puerta para que pases cuando Él vuelve a hablar. Y este domingo hay una palabra del que se levantó, que te dice: prepárate, porque mañana lunes lo inesperado va a ocurrir. Se van a llenar las barcas. Se van a llenar las barcas. Dígalo: se va a llenar mi barca. My God. Aleluya.
Cuando Jesús habla, se acaba el vacío. Las noches de silencio se irrumpe por la voz. Las noches de dolores se sanan cuando Él habla. Él volvió a hablar y todo cobró vida. Ya voy a terminar para que vayan a la casa. Lo que me llama la atención, pregúnteme qué cosa, pastor, qué cosa le llama la atención. Pero atáqueme, dígame qué cosa. Es que Él no volvió ahí para crear los peces. Ya los peces Él lo había creado en Génesis capítulo 1. Y usted sabe la Biblia. No fue que cuando Jesús llegó creó los peces y por eso alcanzaron peces. No, los peces estaban ahí en el agua. Pero el vacío que tenían, lo tenían a ellos haciendo esfuerzo en el lugar incorrecto. Cuando Él habló, le digo, tírenla a la derecha. ¿Cuántos discípulos habían? Y solo uno reconoció quién era el que estaba hablando. Porque solo alguien que tiene intimidad reconoce la voz de Dios. Hay algo aquí que voy a exterminar con los religiosos. Una cosa es escuchar prédica y la otra es reaccionar a la prédica. Los 7 oyeron la palabra que dijo, tírenla a la derecha. Los 7 oyeron que Él dijo, hijitos, pero estaban así. Los Juan dicen, es Él el que está hablando. Me está moviendo las extrañas. Es Él el que está hablando. Se me acaba de pelucar el cuerpo. No me diga a mí, no me diga a mí no, a mí no. Que tú oyes prédica callado porque tú estás entendiendo nada más. No. No. Cuando Él habla, tú sabes cuando Jesús está en la prédica. Tú sabes cuando la presencia se está moviendo. Es imposible quedarme callado y no gritar aleluya, gloria a Dios. Solo uno. Lo demás chateando, pendiente a que le mandan para mañana, que si hay trabajo, que si no sé cuánto. Y la palabra puede estar fluyendo y el Espíritu no le da testimonio de nada. Porque una cosa es escuchar la voz de Dios y la otra cosa es reconocer la voz. Todos escuchan la voz de Dios, pero no todos la reconocen. Por eso Él dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, bien, pero me siguen cuando la reconocen. O sea, oír es una cosa, cuando se reconoce hay movimiento. Estaban concentrados en la red, pensando en la muerte de Jesús, como algunos de ustedes. Se le murió. Están en un velerio terrible, echando la red, y allá trataba Él gritando, hijitos. Uno solo hizo así. ¿Quién era? Con razón, ese era el que se acostaba a los pechos de Él. Ese era el discípulo amado. Ese era el que dormía cerca de Él, el que estaba acostumbrado al tono de la voz. Hay cristianos que conocen la palabra, pero no el tono de la palabra. Hay gente que conoce la voz cuando Dios habla, pero ¿dónde están los que reconocen cuando Dios habla? Los que se mueven cuando Dios habla. Los que gritan cuando Dios habla. Juan se detuvo y Juan dijo, Simón, suelta esa red, suelta el celular, quita la mano de la banca, tú no oyes que está hablando Él. Juan podía pensar que Él estaba en la tumba, pero cuando tú te acostumbras a la voz de Dios, tú dices, ay Padre, esta palabra me está moviendo el bebé. Esta palabra me está moviendo el bebé. ¿Dónde están, hombre? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan aquí? Esta palabra me está sacudiendo. No voy a ser igual. No voy a ser igual después de hoy. El que se levantó me va a visitar, me va a tocar, me va a hablar, me va a quitar la crisis, la pobreza, la miseria. ¡Wow!
Jesus. Vamos, alábalo, te voy a dar 30 segundos. Grita, salta, pero alaba al que dejó la tumba para venir a visitarnos otra vez, para venir a hablarnos otra vez, para darte ánimo otra vez, para darte vida otra vez. Grite amén, amén, aleluya. There is power in the resurrection. Dígale a alguien, there is power in the resurrection. Hay poder en la resurrección. Aleluya. ¿Dónde están los que reconocen su voz? Los que reconocen su voz. Amados, se paró en la orilla el que se levantó. Qué bueno es Dios, que a veces en la debilidad nos volvemos atrás y Dios dice, tú no puedes volver atrás, tú no. Tú sabes, porque ayer yo estaba orando mientras estaba en el monte allá en Miami, y yo pasaba y veía a una gente jugando tenis, y yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué yo no puedo ser alguien así? Yo no estoy triste de predicar tu palabra, pero ellos están felices sin ti. Y yo siento un día que si no te tengo, me estoy muriendo, y una cosa fea. ¿Y qué es lo que pasa? Y ellos que no hacen nada, ni se congregan, ni oran. Yo le estaba reprochando a Dios. Y el Señor me dijo, acuérdate que el sello que se rompió en la tumba se lo puse a ustedes. Por eso es que Pablo dice que hemos sido sellados por el Espíritu, porque el que tiene el Espíritu y es guiado, esos son hijos. Si es que el Espíritu está en él. Nadie, oh my God. Atáqueme, 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 que tengo una palabra para una mujer, para un hombre. Atáqueme, atácame. ¿Por qué tú crees que algunos de ustedes se volvieron a la discoteca? Un tiempo, aquí hay gente que se ha apartado y estaban ahí con el whisky, el Red Bull y la mezcla de la Bucana con Red Bull. Yo nunca he tomado, pero yo sé que hacían eso. Levanten la mano los que estaban en esa mezcla por ahí, a ver. Y ustedes ahí jugando en la discoteca y con la chica ahí y el chico ahí, y de repente una prédica suena y tú estás en la esquina y todo el mundo jugándola con cadena y música, y a ti tú solo llorando. Y los amigos, ¿qué pasó? Tú estás suave, que mira, que lo otro. Es que ellos no entienden que a ti te sellaron. Y tú estás oyendo la música, la plena, pero allá está una prédica y tú estás como Juan, es él. Dígame que no, dígame que no. Que estaban descarriados y de la nada lloraban manejando carro. Porque cuando Él habla, tu espíritu reconoce que fuiste marcado por Él y para Él. Así que miren, Él grita y Juan es el que reacciona. Y Juan dice, ese es el Señor. Yo me imagino que estaban de espalda agarrando las redes y él estaba ahí a la orilla. Dice la Biblia, terminando, que era como a 200 codos, lo que quiere decir que no estaban tan lejos. Probablemente pueden estar donde está la producción ahí. Y ellos estaban aquí entretenidos en las redes porque tenían que echarla y estar pendientes para alzarla. Y cuando oyen esa voz irrumpió el dolor, el silencio, el vacío. Me imagino a Juan estremecido diciendo, si no es él, tiene que ser alguien demasiado idéntico. Pero esa voz yo la conozco. Me imagino el temor para girarse y decir, no puedo creer que si yo giro voy a verlo ahí, si lo acabamos de dejar con una piedra encima. Simón, detente. Miren, ay, my God. Me gustan los Pedros también, porque los Pedros a veces no saben mucha profundidad, no conocen muchas cosas, pero reaccionan rápido. ¿Usted lo ha visto esa gente? No sabe mucha Biblia, pero tú le dices, vamos a predicar. Dice, ¿a dónde? Vamos a echar fuera un demonio. Vamos, yo no sé, pero vamos. Cuando Simón oyó que Juan le dijo, yo conozco el timbre, es él el que está hablando. Dice la palabra que Simón hizo así. Estaba desnudo, se puso su ropa y se tiró un clavado. ¡Plush! Cuando yo estaba analizando eso, yo dije, Pedro no cambia.
Yo me imagino a Pedro diciendo: la primera vez él vino caminando, nos estábamos hundiendo y él me sacó. Si me ahogo, él me va a sacar. Plus, vamos a él. Es él, vamos para allá. Se tiró Pedro a nadar, voy para allá. Si es el maestro. Algo que me llama la atención, dice: y se volvió a vestir. Quiero profetizar a los que han renunciado a su llamado: vuelve a ponerte el manto, vuelve a ponerte el vestido, vuelve a predicar. No dejes que el vacío, el dolor y la tristeza te hagan renunciar. Escuche, tú eres fuerte cuando te vistes de lo que Dios te trajo a esta tierra para hacer. No dejes que 3 críticas te quiten el vestido. No dejes que un dolor te quite el manto. Vístete, dice. Y Pedro se vistió porque estaba desnudo y se tiró al mar. Se lanzó y fue donde él, seguramente a rogarle. Porque los Pedros dicen: si ya me hundí la primera y él me sacó, él me puede sacar de esta también. Si es él, vamos a probarlo. Por eso es que este es el único evangelio, la única institución o la única iglesia que lo que predica lo tiene que probar. Cuando hablamos de sanidad, oren por los enfermos. Hable de liberación, pero libere a la gente. Hable de milagro, pero actúe en el milagro. Hay que probar este evangelio, porque este evangelio no es religión, es poder. Ahora está Juan. Mire el texto. Cuando él dijo: hijito mío, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían por la gran cantidad de peces. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. El dolor es una cosa terrible. El dolor te ahoga la atención. Porque ojo, cuando él dijo a la derecha, ¿a usted no le suena eso? Ya lo había hecho en la pesca milagrosa de Lucas 5. Fue la misma palabra, a la derecha. O sea que todos tenían que haber reaccionado y decir: espera, una vez alguien dijo eso, y cuando digo eso hubo una pesca terrible. No estaban entendiendo esto. El que reconoció es el que tiene intimidad. Por eso dice: y Juan, el que Jesús amaba. Mira cómo habla de amor, porque intimidad es oración, búsqueda. Lo único que te sensibiliza a escuchar y a entender la voz de Dios es una vida constante de oración. Cuando oyó Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. O sea, ya estaba renunciando al llamado. El Pedro que su sombra echaba fuera a los demonios. Ese Pedro que caminó con él viendo milagros, viendo prodigios, que estaban en la barca cuando él enmudeció el mar y calmó los vientos. Todos se habían despojado. Cuando oyeron la voz, se volvieron a vestir. Cuando oyeron la palabra, se volvieron a tomar lo que era de ellos. Volvieron a probarse, a apoderarse, de lo que era de ellos. Volvieron a su identidad. Dile a alguien que te quede a la par: envuélvete en ese manto, envuélvete en el llamado. La resurrección es para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Aleluya. Grite conmigo: la tumba está vacía. Jesus rose from the tomb. Jesús se levantó de la tumba. Dígale a alguien: Jesús se levantó de la tumba. Jesus rose from the tomb. Jesús se levantó de la tumba. Él está vivo y vino a darnos una palabra viva esta tarde. Esta es una tarde de resurrección. Alguien que lo celebre. Vamos, alguien que lo celebre. Alguien que lo celebre. Alguien que lo celebre. Vamos, vamos, vamos. Alguien que lo celebre. Todo lo que tú necesitas, ponte de pie. Todo lo que usted necesita no es una experiencia, no es tu esfuerzo, no es tus estudios, no es lo que usted quiera hacer. Todo lo que usted necesita
Es una palabra revelada. ¿Cuál era la palabra revelada? Échenla a la derecha. A la izquierda había escasez. Él no creó el pez estaba ahí. El problema es que ellos estaban posicionados de manera incorrecta. Cuando tú tienes tu experiencia, sigue el fracaso, tu deseo no va a cambiar nada. Tu esfuerzo humano no es el que va a traer éxito. El éxito va a venir cuando Él habla. Así como te está hablando hoy. Cuando Él te habla, hazlo como Él te diga. Si Él dice a la derecha, muévete a la derecha. Si Él dice corre, corre. Si Dios dice camina, camina. Y si Él dice quieto en base, quieto en base. El problema es que hay gente que están en el activismo y confunden el activismo con el respaldo. Iglesias que abren una iglesia y se compran unos buses, ponen gente a traer gente y se va de nuevo y trae gente para mantener un grupo momentáneo y decir estamos creciendo. Y eso es mentira. A veces activismo no significa avance. Cuando Dios dice quieto, aunque otros quieran correr, déjalo correr a ellos. Usted quieto, porque a ti te dijeron quieto. A veces Dios está diciendo quieto en primera base que yo voy a batear. No te muevas, quieto en primera. Tú no sabes si Él va a sacar una línea recta. Tú no sabes si la va a sacar del estadio. Usted manténgase ahí, porque correr antes es quedar fuera del juego. El pitcher no ha ni lanzado y están corriendo a la segunda. Out. Por eso que el pitcher siempre mira. Está el diablo que echando gente por ahí. Deja de moverte a lugares que Dios no te ha enviado. Deja de moverte a trabajos que Dios no te ha dado. Es que yo quiero mi carro. Quieres un éxito sin Dios, no va a funcionar. Por eso hay gente que por más deseo que tengan nunca van a avanzar, porque no quieren morir a sus emociones, sus deseos por una palabra. Todo lo que le cambió esa noche fue lo que le cambió la primera noche. Échenla a la derecha. Cuando Pedro caminó en las aguas, fue él que dijo ven. Si Dios no habla, tú no puedes caminar en éxito. Y no estoy diciendo que cuando Dios habla no hay cosas humanas. A veces no te hundes, te hunde. Pedro se hundió. Pero qué bueno que te hunda porque Él habló. Porque si Él te habló, Él es responsable de sacarte de nuevo. Caminar sin Dios te garantiza un fracaso. Hacer movimientos sin Dios es caminar al despeñadero. Ni amigo ni persona te puede mover como Dios. ¿Qué hago entonces cuando no sé qué hacer? Ore. Y si no veo nada, siga orando. Y si no escucho nada, siga orando. Y si no vuelve a escuchar, que ores. Que la gente siempre quiere sentir algo. Mantente constante en la oración. Y Dios va a agarrar a una gente que ni te conoce, que ni sabe lo que hablaste en secreto. Puede ser el pastor, el profeta, quien sea, un hermano, y viene y te habla algo que tú en tu intimidad no lo has hablado con nadie. Te está confirmando Dios. Él va a hablar. Dile a alguien, Él va a hablar. Él va a hablar, y cuando Él hable, tu vacío se va a ir. Tus noches. ¿Tú sabes cuándo Jesús llegó? Dígame cuándo. Dice el texto, antes de amanecer. Antes de amanecer. El verso 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó en la playa. My God, póngame el texto, póngame el texto. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó en la playa. ¿Cuándo? ¿Cuándo apareció? Cuando parecía que el fracaso iba a triunfar y que iba a salir el sol con fracaso. Señores, en el minuto 59, cuando ya los doctores dijeron no hay esperanza, cuando ya el jefe dijo mañana te despedimos, cuando ya todo parece que cayó, dice que apareció el que se levantó de la tumba y le gritó, hijitos, todavía yo no he terminado con ustedes, todavía yo no he acabado, esta fiesta apenas comienza. Alguien grite amén. Cuando estaba amaneciendo,
Lo estaban intentando desde las 6 de la tarde. La frustración era grande. Su maestro se le murió. Queremos pescar, no hay peces, no hay dinero, no hemos pagado la luz, no está llamando el banco, la renta de la casa. Parece que vamos a quedar en la calle. Falta una última carta. Ustedes saben el dicho panameño: no canten victoria todavía. Dile al diablo: no cante victoria todavía. Alguien está a punto de llegar en el minuto 59. Cuando menos lo esperaban, le apareció el maestro gritándole, diciéndole: escúchenme peces, móntense en esa barca, porque Pedro, Zebedeo, Juan y los que están conmigo no van a vivir fracaso. No hay vergüenza para los que están. La resurrección opaca la vergüenza. La resurrección opaca la vergüenza. Aleluya. Aleluya. La resurrección opaca la vergüenza. Mire a alguien, dele la mano, dígale: la resurrección opaca la vergüenza. Te regalo esa palabra. No hay vergüenza para los que miran a Dios. No hay vergüenza para los que buscan a Dios. Antes que todo se acabe, aparece Él, el que le sabe dar vida a la vida. Ese mismo apareció en Emaús y dice que le hablaba la Biblia y les ardía el corazón a los que estaban caminando. A todo el que visitó lo afectó. A Tomás lo visitó y le dijo: tócame, mete la mano en mi costado, soy yo. Se probó a sí mismo de que la tumba realmente estaba vacía. Visitó personas. Por eso estoy predicando bajo el tema: cuando el que había muerto o el que se levantó de la tumba te visita. Cuando el que se levantó de la tumba te visita, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Levante sus manos que quiero orar para que podamos cenar. Oh my God. Oh Jesus. Señor, gracias. Levante sus manos y medite en esa visita. Los hermanos deberían de quitar ese poco de cruz con un hombre con la cotilla fuera guindada en su casa. Borre esa imagen ya. Él va a vivir triste. Si usted va a tener una cruz, porque la iglesia tiene 3 cosas poderosas: la cruz, lo sobrenatural y el Espíritu Santo. Las religiones no tienen Espíritu Santo, por eso no pueden ser guiados a la verdad. El Espíritu guía a la verdad. Y en este tiempo que hay una guerra de verdad como nunca antes, solo el Espíritu nos va a guiar a la verdad. Y ojo, la verdad no es una teoría, ni una teología, ni un doctorado. La verdad es una persona, y esa persona es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el Señor. ¿Cuánto dan aplauso a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, Cordero de Dios que quita el pecado? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Con tu mano arriba diga: Hijo de Dios, recibe. Hijo de Dios, recibe, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Con tu mano arriba un momento.
Quiero que medites en esto, en ese poder. Es tiempo de cambiar esa imagen. Si va a poner una cruz, póngala sin un hombre guindado. Mire, tengo una cruz aquí en la pulsera. No hay nadie guindado ahí. No, cristiano, que es un crucifijo que tiene. La cruz de nosotros vale sin nadie guindado. Si te la compra con alguien guindado, quítese eso. Eso significa derrota. No es que Él va a resucitar. Él resucitó ya hace miles de años y está sentado y viene otra vez por la iglesia lleno de gloria. Cómprese un cuadro así de una cueva. Mire, ve, una cueva con una piedra removida. Cómprele a su hijo un cuaderno de ilustración. Una cueva con una piedra. ¿Y qué es eso? El héroe más grande de toda la historia. Ni Superman, ni Batman, ni Cheetah, ni Tarzán, ninguno de esos personajes que le gusta a tu hijo. Dígale, este es Jesucristo, el Cordero que quita el pecado. ¿Y qué hizo mamá? Dejó la tumba vacía. Jesus rose from the tomb. Jesús se levantó de la tumba. Esta palabra tenemos que transferirla cuando prediquemos en un bus, en una esquina, en la casa de pan. Jesus rose from the tomb. There is power in the blood of Jesus. Tenemos que enseñar a la gente el valor. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder. Cuando hay sangre hay sanidad. Cuando hay sangre hay milagro. Cuando hay resurrección, todo cobra vida, todo resucita y todo vuelve. Mientras ustedes toman la cena, toman el vino y el pan, vamos a cenar en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo que está vivo, lleno de gloria, de poder y majestad. Esa es la sangre y hay poder ahí. There is power in the blood of Jesus. Hay poder en esa sangre. Siga adorando ahí la adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Profetizamos que al beber esta copa y participar de este pan, anunciamos la muerte del Señor. Anunciamos vida, vida, poder, resurrección, en el nombre de Jesús.